Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel, te escuchamos. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves para todos. Me parece a mí que es muy importante que hagamos siempre la evocación de que el curso que tiene nuestro país en las horas recientes, sobre todo a pesar de que se supone que de manera formal hay un periodo vacacional y sin embargo hay una sensación de que en realidad ya ha comenzado el nuevo vigor, no solamente del nuevo año, sino del nuevo horizonte mexicano, que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de que siempre subsistan los roles, los contrapesos, aquellos arreglos que desde la Constitución siempre nos han dicho que el cometido más importante para cualquier país democrático que tenga por objeto el desarrollo y la evolución de su propia sociedad en un sentido mucho más horizontal que vertical, sea precisamente la división de poderes. Y yo creo que todas las alusiones a ese concepto tienen que ser cuajadas en la realidad para que puedan, digamos, concretarse esos muy caros anhelos. Lo tenemos nosotros muy en cuenta en nuestro país porque a pesar de todas nuestras dificultades, siempre hemos tenido en cuenta que la evolución política es histórica, es también administrativa. Tenemos una tradición muy importante también que hace alusión a todo ese régimen hegemónico de más de un siglo, quizá desde las revueltas que tuvimos al inicio del siglo pasado y también la revuelta de este inicio del siglo XXI, por lo que toca a esa insurrección ciudadana. Pero lo cierto es que el concepto de división de poderes siempre estará vigente, en el sentido de que siempre será una aspiración elevada en nuestro país y un llamado de urgencia para todas las autoridades para que sean llamadas a cuentas. Y yo diría que en las horas recientes, digamos, el llamado que hace con su propio sentido de responsabilidad que ha hecho la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que el proyecto de gobierno del presidente de la República, más allá de todo el proceso que hemos visto una vez que hemos comenzado el cuarto año de su gestión, digamos, todo esto que llamamos la conversación pública y que él tiene en sí mismo un dominio muy importante, así como lo reseñó el politólogo, el maestro Daniel Cosío Villegas, sobre la concentración del poder. Lo cierto es que la división de poderes es una aspiración que la propia Corte ha hecho alusión a ella cuando, con todos sus matices incluso, vimos que al poner por lo menos a trámite esa petición que le ha hecho el Instituto Nacional de Transparencia para que todo el proyecto de su gobierno, de ser considerado como un tema de seguridad nacional, precisamente el punto, me parece a mí central, es que no está en el ámbito de un gobierno decidir a través de un decreto o un acuerdo administrativo lo que deba o lo que no deba ser un asunto de seguridad nacional, sino justamente es una tarea que le corresponde a los órganos del Estado previstos por la Constitución y por las leyes de nuestro país asumirlo. Me parece que allí, reitero, más allá de los matices que el propio sentido que ha dado este trámite de la Corte al Instituto de Transparencia, da cauce para que nuestro país pueda seguir avanzando en términos de lo que necesita seguir siendo un país democrático y con una sociedad en cambio, una sociedad abierta. Yo creo que ese es el punto nodal en el que nos debemos todos asomar, porque a partir de ello tenemos que considerar que todo el andamiaje del diseño institucional, nuestra propia Carta Magna y todas las leyes se derivan a partir de un gran logro que hemos tenido en México, lo hemos repasado aquí, respecto de que esa división de poderes se debe concentrar sobre todo en el apartado electoral. Todo atraviesa desde su punto de inicio hasta su punto final, en el sentido de su evolución, a través de lo electoral. El propio Instituto Nacional Electoral es una de las muestras más acabadas. Lo recordamos, por ejemplo, en su comparecencia, el propio presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, hizo alusión justamente al diputado del Partido Socialista Unificado de México, el politólogo Bernardo Córdoba,
en el sentido de la importancia social y política, sobre todo, que tiene la división de poderes para garantizar que un país sea una sociedad abierta, democrática, plural, en el que se reconozcan la diversidad y que todas las libertades son justamente el sustento, el eje vertebral de toda forma de democracia. Ejerciendo nuestras libertades y respetándolas y protegiéndolas es como también protegemos a nuestra democracia. Ese me parece que es el espíritu mayor, superior, reitero, con todo ese matiz que ha hecho la Corte al aceptar ese trámite del Instituto de Transparencia, es el punto central que reviste un aspecto mucho más elevado para que entre todos vayamos restaurando ese tejido que no debemos, digamos, perder porque se ponga un personalismo por encima. La propia literatura y la práctica son muy sabias al respecto. Ninguna persona, por importante que ésta sea en su rol en la élite del poder político, puede ponerse por encima de una institución, y recordarlo muy claramente, porque en el sentido en que nosotros nos referimos como país, como una sociedad, reitero, abierta, es que lo vamos a lograr. Siempre nos lo ha recordado así, tanto nuestra historia y nuestra evolución de todas nuestras instituciones, que siempre las personas deben estar por debajo y las instituciones siempre deben estar en primerísimo lugar. Este es un llamado no de atención, un llamado de urgencia para restaurar entre todos ese concepto que me parece superior, que todos, no solamente un actor o, digamos, sus partidos o sus coaliciones, debemos reiterar y restaurar el concepto de la división de poderes como una actitud viva entre toda la sociedad mexicana y garantizarnos así las libertades y garantizar, por tanto, la defensa de nuestra democracia. Teodoro.